estamos acá reunidos. Y el domingo pasado hemos visto el milagro de la nueva creación. La idea es poder transmitir hoy la palabra del Señor y que podamos concentrarnos en esta parte tan difícil, pero una vez que se comprende se vive tanto en plenitud, que las dos naturalezas que habitan en el cristiano. Hay dos naturalezas que habitan en el cristiano, ¿sí? No se mezclan, ¿sí? Coexisten, pero no se mezclan. Cuando nosotros vamos a la Biblia, y ya desde el inicio en Génesis encontramos que después del pecado, de la desobediencia del hombre, del huerto del Edén, más que el huerto, el paraíso, ¿sí? Vemos que el hombre, al caer, ¿sí?, conduce a toda la postre de la generación en decadencia. Caída, esclavitud y muerte espiritual, que es separación. Hemos hablado muchísimo en cada prédica de eso. Pero hay un concepto interesante que es bueno que ahora lo podamos definir de manera sucinta, breve, que es las dos naturalezas que habitan en cada cristiano. La vieja naturaleza adámica, caída, que está separada, corrompida, esa va a seguir igual hasta el final de nuestras vidas, hasta que nuestro cuerpo vuelva al polvo. Pero Dios, por eso hablé del milagro de la nueva creación, para poder entenderlo, nos dio nuevos afectos, un intelecto que busca de Él, un corazón que ama a Él, y nos dio una voluntad para obedecer a Él. Con la vieja naturaleza no podemos hacer nada de eso, porque la vieja naturaleza está caída, y el hombre natural, el incrédulo, que no posee la obra del Espíritu Santo, dijimos que retiene la imagen de Dios. Cualquier persona retiene la imagen de Dios, ya lo hemos visto, pero está distorsionada y arruinada, no está aniquilada. Pero Dios se vale de sí mismo con tanto poder, y Él recrea al hombre a la imagen de Cristo. El renovar, la palabra renovar en el español, nosotros decimos, bueno, renovamos algo, un mueble que está medio deteriorado, lo renovamos, tal vez le damos una cara, ¿no? Una pintadita así para que parezca que está impecable, tapamos, ¿no?, con cera algunos agujeritos que tiene. No, esa palabra renovar no está así en el griego. Renovar es hacer algo nuevo de lo alto, algo nuevo y de calidad nueva. Entonces, quiero empezar mostrándole Génesis capítulo 6, versículo 5. Después de la caída del hombre, mostrar cómo está la mente, porque vamos a trabajar con la mente. No vamos a trabajar ni con el corazón ni con la voluntad, sino la mente. Génesis 6, 5, cuando se multiplicó la maldad, ¿se acuerdan que Dios no veía nada bueno? Y en el 6.5 de Génesis dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Hacían el mal porque inherentemente, intrínsecamente, el hombre es malo de su juventud. Entonces vemos que después de Adán, todos ya nacen, biológicamente, todos nacemos con esa naturaleza caída y con una mente corrompida. Y quiero explicarle un poco esto. Vamos al pasaje en cuestión. Primero lo voy a leer. En este caso voy a leer el pasaje 1 de Corintios capítulo 2, del 6 hasta el 16. Es muy importante ver que la obra del Evangelio, o el Evangelio, está centrado en la muerte de Cristo, la muerte, sepultura y resurrección. Y cuando Pablo dice que es predicado a Cristo crucificado, obviamente que esto es locura y tropiezo y necedad para los que no entienden esto. Ahora una persona podría decir, bueno, pero hay gente que no va a la iglesia, que no lee las Escrituras y mentalmente, intelectualmente califica para entender o comprender algo de la semántica, de la historia y demás. Sí, pero rechazan la verdad de Dios. La persona que no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón no puede aceptar a Cristo. El que acepta a Cristo, mora el Espíritu Santo en él. Una vez que se produce la fe, el Espíritu Santo hace morada para que vos y yo podamos aceptar esta verdad de que Cristo murió por nosotros. No hay otra manera. Intelectualmente o mentalmente no se puede. Por más que se diga de palabra, se rechaza el mensaje de la salvación. Porque si los gobernantes y los grandes de este mundo hubiesen conocido que crucificaron al Rey de la Gloria, nunca lo hubiesen crucificado.
Entonces me está diciendo que lo fuerte, lo sabio y lo que es, no puede conocer esta sabiduría que está escondida en Dios, que Pablo llama misterio, algo que todavía no había sido revelado en su tiempo. ¿Qué era? Que Dios en Cristo estaba reconciliando el mundo. Y quiero hablar de la sabiduría que habla del capítulo 2, no podemos obviar el contexto. Habla de la revelación del poder del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo en el ministerio, el Espíritu Santo utiliza las Escrituras, pero utiliza la información para llevarnos a ¿qué? La revelación plena de la persona y la obra de Cristo. Versículo 6 al 16 inclusive va a hablar de la mente espiritual. Y el capítulo 1, 18 al 31 va a hablar de la mente carnal. Eso lo tienen que leer después en su casa tranquilo, porque ya hablamos mucho de la mente carnal, que es perversa, corrompida, está distorsionada, para siempre busca el mal, no puede, tiene incapacidad de percibir lo espiritual. Algunas cosas vamos a ver. Versículo 6 dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde hace o antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La palabra predestinó tiene que ver con un propósito, fijar de antes de tiempo, ¿sí? No solamente saber, sino que tiene un propósito. La sabiduría, que en realidad Sofía viene sabiduría, que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, pretende atención a la parte sensorial, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, en realidad es percepción ahí, o que no las percibe, no entró en los procesos del pensamiento y del corazón del hombre, nunca esto se imaginó. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, escuchen bien, por medio del Espíritu, con mayúscula, neuma, pero en el contexto está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Quién nos reveló? ¿Quién nos dio a conocer? Él. Bien, primera cosa que hace la diferencia, la persona o un niño, quien sea, que cree que Dios se hizo carne y que murió por él, por sus pecados, eso no se lo reveló ni sangre ni carne, por más que le enseñemos. Es solamente dado por el Espíritu. ¿Ustedes están entendiendo esto? Qué interesante y qué importante. Tal vez puedan decir, ¿por qué muchos no creen si es tan sencillo? Porque hay una elección de Dios. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce lo profundo de tu personalidad? El Espíritu que está dentro del hombre. Así, ¿quién conoce lo profundo de Dios? El Espíritu de Dios lo da a conocer. El versículo 12 es sumamente importante. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, por el cual no se puede conocer jamás. Por el Espíritu del mundo. Y como el hombre está caído, esclavo del pecado y aún separado de Dios, no puede conocer a Dios ni esta sabiduría, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Marisa hablaba que todo lo hizo Dios, Colosenses capítulo 1, y habló hasta el versículo 22 y el 23 habla de la reconciliación, del 20 al 23. Todo lo hizo Dios. Y ahora miren el 13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, filosofía, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, son locura, de cierta traducción, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es interesante que el apóstol Pablo, Dios le da los misterios al apóstol Pablo. Son 13 misterios que le va dando. No se lo da Pedro, se lo da Pablo. Pero Pablo no dice, yo tengo la mente de Cristo y solamente lo de Corinto. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Todos los apóstoles tenían la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Justamente lo que conoce y sabe de Dios.
Lo profundo de Dios se conoce a través de tener la mente de Cristo. Cualquier persona que ha sido unida a Cristo, identificada en su muerte, sepultura y resurrección, hablamos de la obra de Cristo, y bautizado por el Espíritu Santo en un cuerpo espiritual, entiéndase bien esto, el que ha creído en Cristo tiene el Espíritu Santo que mora, por eso le hace creer en Cristo. El Espíritu Santo convence del pecado. ¿De qué pecado? El único pecado que antes no creías en Cristo. Vamos a Juan 14, para que podamos ver la mente espiritual, cómo va trabajando, y no fue hasta luego del Pentecostés. Juan 14, después que Jesús habla, y dice que es necesario que Él se vaya, y que yo soy el camino, la verdad y la vida, Él abrió un camino al Padre. Simón le quería seguir y dijo, no me vas a seguir ahora, me seguirás después. El precursor, el que entra primero, el que abre el camino. 14, 26. Dice de esta manera. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará hasta el futuro, en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Si Jesús tuvo 3 años y medio de ministerio, en su servicio, en la vida con el discipulado, dice que cuando Él se vaya, va a enviar al Espíritu Santo, el otro Paracleto, el otro Consolador. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Va a consolar, va a enseñar, dice, y recordará todas las cosas. Va a guiar, va a consolar, va a enseñar. Quiere decir que cuando Jesús se vaya, no va a estar más en la existencia terrenal con ellos, va a mandar al Espíritu Santo para que more en ellos. Por eso yo estoy con vosotros y en vosotros, le dice Jesús. Amén. Toda la persona que cree en Jesucristo no fue por mérito humano ni por una cualidad que tengamos nosotros. Fue por Dios mismo. ¿Y cómo lo sé esto? Porque 1 Corintios 1:30 dice que por medio de Él nos fue hecho sabiduría de Dios. Presten atención, sabiduría Sofía. Nos fue dado sabiduría. ¿Y qué dijimos? Que los gobernantes de este mundo por su sabiduría no conocieron a Dios, ni pueden percibir las cosas espirituales. Para Él es locura. Para cualquier persona que no cree en Cristo, rechaza esta verdad. Puede creer en un Jesús histórico, hasta ahí nomás, un revolucionario, socialmente una persona que le daba pan a los hambrientos, pero decir el Salvador y el Señor. Todos aquellos que creen en Él le dio la potestad y el privilegio de ser hechos hijos de Dios, que no son engendrados por voluntad de hombre ni mujer, ni de sangre, sino de Dios mismo. Primera evidencia que tenemos el que tiene la mente espiritual, que conoce y sabe de Dios. Hablamos de que el hombre fue creado en la imagen de Dios, su intelecto, sus emociones y su voluntad fueron afectados por el pecado, y Dios no se vale de eso para regenerarlo eso. Como mucha gente piensa, Dios regeneró eso. No, Dios no regeneró eso. Dios hizo algo nuevo, creado según Dios. Dios colocó por la obra del Espíritu Santo en nosotros una mente que conoce y sabe de Dios, un corazón que pueda amar a Dios y una voluntad que pueda amar a Dios. Eso tiene que tenerlo bien presente. Es muy importante en lo que es también el tema del pecado, porque si no se confunde, la gente piensa que Dios vino a transformar mi vieja vida. No, tu vieja vida va a seguir hasta el final con vos. De hecho, tu vieja vida nunca tiene un punto de encuentro con tu nueva vida. Jamás tienen empatía. La vieja vida no quiere someterse a las cosas de Dios, no percibe las cosas espirituales. Por eso Dios te dio ¿qué? Hombre nuevo, una mente nueva, un corazón nuevo que se supera y una voluntad nueva que busca ¿de quién? De Él. Una vez que podamos comprender estas cosas, podemos tener la madurez para comprender 1 Juan 3:9. Porque el que es nacido de Dios no peca, porque no puede pecar. En la nueva creación no se puede pecar. Lo que peca la vieja naturaleza que está con nosotros. Pero necesitamos ir más y más. Dentro de la clasificación de los cristianos están los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Los cristianos espirituales son los que crecen, los que maduran, los que se desarrollan con la palabra. El primer depositario de nuestras vidas no es el corazón. No sé por qué están tan confundidos cuando lo primero que está es la mente. Es el entendimiento, lo que conoce y lo que sabe de Dios. Miren, cuando venga el Espíritu Santo, les hará saber, les recordará, les enseñará. Todas esas instrucciones ¿en dónde? En el pensamiento, que conoce y sabe de Él. De hecho, no podemos hablar nada ni hacer nada si antes no pasa por nuestros pensamientos.
el pensamiento es el amo de nuestras palabras y nuestras acciones. ¿Es así o no? Y eso está comprobado. Busquen cualquier estudio y van a ver que no podemos decir nada ni podemos tampoco hacer nada sin antes que haya pasado por el impulso del pensamiento. Hermanos, es hermoso comprender la obra del Espíritu Santo. El versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Es re claro. La persona que cree en Cristo ha sido convencida por el Espíritu Santo y entiende las cosas de Dios. ¿Qué es lo que te ha dado? A Cristo. Nos ha hecho a la imagen de Cristo. ¿Sí? A veces con nuestros pecados y nuestras faltas nos vemos muy defectuosos, pero Dios nos ve en Cristo. No por lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer. No se basa en nuestra habilidad, en nuestras cualidades ni en nuestros méritos. La salvación se basa en la obra perfecta de Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién podrá instruirlo? Miren, habla de enseñanza. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. De vuelta a mente, la palabra nous, donde neón viene ahí, neón, pero neón de la parte griega, sino neus es mente. Psique, donde viene psicología, ustedes han estudiado psicología, habla de la palabra el hombre natural. Miren qué interesante el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Psíquicos, el hombre almático, el hombre que está, el hombre natural sin Cristo, el que no habita el Espíritu Santo del versículo 12, ese no percibe las cosas del espíritu. El espiritual es otra palabra que es donde vienen neumáticos, de neuma, espíritu. El espiritual es el que percibe las cosas del espíritu. Hablarle de día eterno a un cristiano, ¿te va a entender? ¿O no te va a entender? Te pongo un profesor de matemática, uno de geografía, uno de historia y algún ingeniero que pueda hablar con todos los tecnicismos y maneja bien lo que es la física, química y tal vez la electrónica también la tiene re clara el ingeniero, ¿no? Es ducho en el tema, las palabras las tiene bien claras. Ahora de repente yo no conozco todos los tecnicismos en cada una de las materias, pero si yo escucho un pastor o un hermano hablando del Señor, ¿vos entendés lo que dice o no? ¿Entendés cuando habla de Cristo, de vida cristiana o no? Porque esto es un lenguaje, es tu idioma. De la misma manera el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios para hacerte saber. Y te quiero decir algo que hoy los hermanos creo que han podido comprender. Dios no lo hizo con el propósito de poder aprender historia, matemática y todas las materias disciplinares. Eso ya demasiado, ya tiene la vieja naturaleza. Dios no hizo nueva naturaleza según Dios para conocerle, para adorarle, para glorificarle y estar en comunión con Él. Con Él. La nueva creación no tiene que ver con las cosas de la tierra, donde están nuestros pies pegados y que son buenas. La académica también es muy buena, pero Dios creó la nueva creación para glorificarle y poder estar en comunión con Él. Por eso se habla de una nueva recreación. ¿Quiénes son las personas carnales, sárquicos? Las personas que no se desarrollan, las personas que no maduran al tiempo. ¿Cómo se madura? No solamente por las experiencias, se madura por el conocimiento de la palabra para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para que no nos vengan a engañar, para poder valorar. Podemos emitir un juicio y valorar una situación también. El espiritual puede discernir esas cosas. Quiero hacer mención brevemente, tal vez de que la mente espiritual tiene que estar en armonía con la mente de Dios. Y voy a presentar 3 puntos bien simples porque si no me va a alcanzar el tiempo. El conflicto voy a presentar, ¿sí? La transformación y la responsabilidad. 3 cosas: conflicto, transformación y responsabilidad. Vamos al conflicto que hay en nuestras vidas. Romanos capítulo 7, versículo 14. El apóstol Pablo ya era cristiano. El apóstol Pablo ya había hablado de la justificación. Y le pasa algo dentro de él. Hay 2 mentes. Una mente espiritual que busca las cosas de Dios, que es la ley de Dios, y una mente carnal, la cual está vendido, dice que es esclavo al pecado. Miren lo que dice el versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal, que ha sido vendido como esclavo al pecado. Y esa es la connotación que tenemos todas las personas que traemos desde que nacemos. Esa herencia adámica y esa transmisión que viene, biológica obviamente,
el padre y la madre, pero el padre ya sabemos que es el que transmite, ya hablamos de esto, ¿sí? La mujer no tiene capacidad de transmitir el pecado, es el hombre que transmite el pecado, aunque son todos pecadores. En Adán todos mueren, ya hemos hablado de esto, y arrastra toda la postre. Esta vieja naturaleza sigue con nosotros hasta el final, no quiere someterse a Dios, es incapaz de percibir las cosas espirituales, no percibe las cosas del Señor porque son locuras para él. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, que ha sido vendido al esclavo. Entonces viene el versículo 23 y 25, en ese conflicto dice: pero advierto que hay otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón. Voy a leer otra traducción, porque ahí no se entiende. Versículo 23 de Romanos 7 dice: pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente, que ya lo parafraseo, es la mente de Dios, la mente espiritual, y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo que no quiero, pero hay otra ley que busca a Dios, porque en el 24 y 25 dice: miserable de mí. Él ve este conflicto dentro. Hay un conflicto que tiene el apóstol Pablo. Sí, hay una lucha dentro de dos mentes. Una hace la voluntad de Dios, pero la otra le quiere hacer no la voluntad de Dios, la voluntad de Satanás, así nomás. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí viene la solución. Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, solamente nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, coloquen ahí mente espiritual, sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana, la mente carnal, sirvo a la ley del pecado. Hay un conflicto que es evidente. No, el gran apóstol Pablo dijo eso como una ilustración de lo que era su vida vieja en el pasado. No. La vieja naturaleza sigue con nosotros y bien vivita. Si nos domina, podemos manifestar las obras de la carne. Toda clase de exceso de pecado que se les pueda ocurrir está en las obras de la carne. Por eso no debemos ser dominados conforme a la carne. Capítulo 8 de Romanos, vamos a ver el conflicto en otro versículo. Versículo del 5 al 8. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Presten mucha atención. Muerte siempre es separación, tánatos, separación. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios. Cuando uno ama las cosas de este mundo, se constituye enemigo de Dios. Quieran, le guste o no a quien sea. Por eso debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu. Dice que es contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que hay cristianos que pueden vivir conforme a la carne. La dice que podemos realmente cometer excesos y aún la obra de la carne se manifiesta. En Gálatas nos da un catálogo de pecados, muchos pecados que algunos se espantan porque dicen: esto no puede cometer un cristiano. Y yo te pregunto, ¿por qué no? Si son las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne, son evidentes. Y ahí entran un montón: ira, enojo, maledicencia, adulterio, porneia, que fornicación es mucho más amplio el tema, lujuria y demás. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? En la comunión con Dios la tenemos que tener con Dios Padre por medio de Cristo Jesús y también con los hermanos. Los creyentes glorifican a Dios por el crecimiento y frutos al habitar Cristo en nosotros. ¿Cómo habita Cristo en nosotros? Bajo esto, la renovación de nuestro entendimiento por la palabra. Vamos a Juan 16:23. Tengo que darte esto rápido porque vamos a intentar decirlo. Juan 16:12. Dice Jesús: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, no antes, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad, hermanos. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir, escatología. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Primeramente a los apóstoles y discípulos. Los discípulos después, profetas también que habían en el Nuevo Testamento. Y ahora nosotros. No necesitamos ninguna revelación nueva. Los apóstoles y profetas los tenemos acá. No necesitamos nadie que nos venga a decir una palabra de esto que va a ocurrir, papá, porque ya tenemos la palabra del Señor como antorcha segura, que hacemos bien en asirnos. Ahora, presten atención que dice que el Espíritu Santo vendrá y os guiará toda la verdad. Y
Dice, y os enseñará. Habrá más cosas que dirá. Porque Jesús, cuando estaba con ellos, todavía estaba con ellos en su cuerpo, ¿no? Pero después de su muerte, sepultura y resurrección, ellos tuvieron que escribir todo lo que el Señor le mostró, por ejemplo, al apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor la noche que la cena. ¿Cuándo si el apóstol Pablo nunca estuvo con el Señor? Eso es revelación. En Corintios 12 lo dice, que el apóstol Pablo estuvo con el Señor de primera mano le dio a conocer esto. ¿Y qué más le dio el apóstol Pablo? Todos los misterios. El misterio de la iniquidad, el misterio de la iglesia, ¿sí? El misterio del arrebatamiento, 1 Tesalonicenses. Muchos misterios del apóstol Pablo. Y uno de esos misterios es que Cristo, Dios en Cristo, iba a reconciliar al mundo con Dios. Es el misterio de las edades. En una cruz, totalmente cruenta, porque fue tremendo. Jesús, ya expliqué que no murió como un mártir en beneficio de él nomás, sino que murió como un sustituto de la humanidad. Y la sangre que él derramó, la derramó por todas las personas. Y aunque nosotros no entendamos esto potencialmente, él ha abierto un camino el cual puede ser salvable a quien sea. Salvable a quien sea sin hacer acepción de personas, no sin excepción. No que todos se salvan. Se puede salvar a un judío o a un griego, un bárbaro o una escita, una mujer o un hombre. Puede ser salvable a quien sea por su obra. Voy a mostrar algunas cosas que están en conflicto. ¿Y por qué están en conflicto? La mente carnal está caída las anoté acá, son varias. Es malvada, la mente carnal es idólatra, es perversa. Fíjense qué interesante, es una mente corrompida, es una mente terrenal. Tal vez vos me estés mirando, pero tenés que mirarte tu vieja naturaleza. Todas las cosas están en nosotros. Tal vez no te diste cuenta, pero todas esas cosas están en vos y en mí. Todas esas cosas son de la vieja naturaleza. Están en nosotros, y hasta que no las reconozcamos, no podemos crecer. Es incapaz de percibir la verdad. En la vieja naturaleza no se puede percibir la verdad, por eso hay que crecer según Dios en la parte espiritual. Está cegada y está muerta. Tito 1:15 me llama mucho la atención, que habla de los que sean puros sigan siendo puros, pero para los que no tienen a Dios, fíjense cómo son las cosas. Para los puros, todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos, nada es puro. Para el del mundo y el hombre natural, nada es puro. Nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y muchos cristianos, por no darle lugar al Espíritu Santo, por medio de la palabra, lo primero que trabaja nuestro entendimiento, viven sus vidas pensando que están haciendo la voluntad de Dios, y no hay otra voluntad de Dios que amar sus palabras sobre todas las cosas. Incapacidad de percibir la verdad. La mente tiene incapacidad de percibir la verdad. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu, pero el hombre espiritual, el hombre que ha nacido de Dios, dice que lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón del hombre. ¿Qué dice Dios? ¿Lo preparó para quién? Vamos, ¿lo preparó para quién? Para los que le aman. O sea que vos podés ver de las glorias de Dios. Puedes oír, escuchar la voz de Dios a través de la palabra o no. Y las cosas que Él preparó, ¿las tenés o no? Por ejemplo, estamos acá, conmemoramos y esto es representación de lo que Él ya hizo en la cruz. Sin embargo, vemos que apunta hacia adelante hasta que Él venga. Mira hacia arriba en el cielo que intercede por nosotros y hacia adentro mismo. Tenemos que autoexaminarnos, ¿sí? Hacer una introspección adentro también. Y el Señor, cuando confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. En la misma forma, hermanos, una nueva mente, un nuevo corazón para buscar de Él. Dios no utiliza la vieja mente, sino que imparte al hombre una nueva mente. Vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Quién le enseñó a Él? ¿Quién instruyó al primero? Ahí tienen dos citas, lo que quieren anotar es Isaías 40:13. Y el apóstol Pablo va a usar eso también en Romanos capítulo 11:34. La riqueza de la gracia. ¿Quién instruyó a Dios? ¿Quién fue su consejero primero? La misma palabra usa el apóstol Pablo. Porque el Espíritu Santo instruye acerca de lo de Dios. Así como el espíritu del hombre conoce lo del hombre, el interior del hombre, así el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Si hay personas que dicen, ¿por qué hablan tan difícil, dispensación? Bueno, dispensación es autoritativo, podemos aprender o no.
Pero justificación, santificación, inspiración, ¿no hay otra forma? No hay. Porque la teología y lo que es la doctrina de la palabra del Señor, así como el hombre conoce lo profundo del hombre, el Espíritu Santo conoce y examina lo profundo de Dios y lo trae a conocer. Y en las Escrituras nos dice que Jesucristo nos fue hecho sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Y dentro de esa obra tenemos 33 riquezas de la gracia. Fuimos llamados, fuimos adoptados, hechos hijos suyos, fuimos reconciliados, fuimos redimidos. ¿Qué más querés? Y esto no se experimenta, esto ya se tiene en Cristo. La persona que está en Cristo es una nueva creación y tiene una nueva mente. Entonces hay un conflicto interno y debido a esto el apóstol Pablo va a citar Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ustedes ya lo conocen tal vez de memoria. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Los exhorto, los ánimo, así que, hay un yaque, un positivo ahí. Hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. O vuestro culto racional, dice, vuestro culto inteligente, vuestro culto espiritual, el servicio en realidad. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación. Ahí aparece la palabra renovación. Yo dije hoy que la renovación es algo nuevo que viene de lo alto, algo nuevo en calidad. La primera vez que fuimos renovados en este sentido, tenemos que ir a Tito para entenderlo. Versículo 5, capítulo 3, dice de esta manera: Él nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho en nosotros, sino según su misericordia. Interesante, es el mismo paralelo. Por medio de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación no es agarrar, como dije, la madera y pasarle un trapito, lijarle y ponerle pintura. No, la renovación es algo nuevo. No existe esa palabra renovar para actualizar, mejorar, rejuvenecer. Es algo nuevo, creado según Dios. ¿Se entiende? Nos dio una mente que puede buscar de Él, que puede saber de Él, que puede conocer de Él. Si yo estoy diciendo que no quiero saber de esta doctrina, estoy diciendo que no